Buenos días, iglesia. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Antes de iniciar el último sermón del año 2024, voy a dar un servicio de utilidad pública. ¿Ya? Vamos a hacer un entre paréntesis. Es una noticia, es una petición no muy grata. Gracias a mi hermano. Debería haber estado la iglesia llena, pero Dios sabe por qué, no es así. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo quedaron? Bien. Amén. Amén. Fin de año es una gran oportunidad para evaluar, reflexionar y aprender sobre las experiencias vividas en el año que está a pocos días de terminar. Pero también es un buen tiempo para planear nuevos objetivos, proponernos nuevos retos en el cual podemos enfrentar este nuevo año. Es un tiempo que se puede aprovechar para hacer una evaluación en cuanto a los que tienen negocios, por ejemplo. Y la primera pregunta a hacer es que si realmente el negocio ha crecido, si el negocio ha prosperado, si vale la pena seguir invirtiendo en dicho negocio. Ahora, por supuesto que ese crecimiento se puede evaluar de diferentes formas, de diferentes puntos de vista, de acuerdo al objetivo por el cual yo poseo un negocio. También los profesores es tiempo de evaluar el fin de año escolar. Es un proceso que permite a los docentes y a los alumnos saber si los estudiantes aprendieron, si están listos para aprobar la materia y pasar al próximo año. Esto los estudiantes en este tiempo es un poco, para algunos, un poco estresante. El tener que dar exámenes, el tener que demostrar lo que aprendieron durante el año. En este proceso, los docentes deben definir los objetivos de la evaluación, que puede ser conocimiento, destreza o actitudes de los estudiantes. Siempre, al finalizar un año, vienen las evaluaciones y como iglesia también nosotros las hacemos. De una forma, con el objetivo, ¿no es cierto?, de poder evaluar cómo fue el funcionamiento del año, pero también con el objetivo de crecer, de avanzar y de no cometer los mismos errores que estábamos cometiendo, tanto como iglesia como a nivel personal. Ese es el objetivo de la evaluación. Último domingo del año 2024 y vamos a retomar la carta a los filipenses. Conversaba con un hermano, decía, este año ha sido paupérrimo para mí. Quiero que termine luego. He escuchado pocos comentarios de buen año, qué próspero año. Y yo le decía, y él hacía un análisis de la iglesia y decía que la iglesia ha pasado por diferentes circunstancias, situaciones no fáciles. Entonces yo le decía, bueno, mi amado hermano, demos gracias a Dios por eso. Pero ¿por qué si la verdad que no ha sido tan bueno? Porque hemos estado hablando del gozo. Porque hemos estado hablando del gozo y que el gozo no depende de las circunstancias. Y que el gozo del cristiano no depende de lo que esté viviendo o que lo que el año le haya presentado, sino que el gozo del cristiano está en mirar a Jesucristo. Amén. Y la carta del apóstol Pablo a los filipenses tiene como tema central el gozo. Así que con esto no quiero decir que el año 2025 vaya a seguir igual que el 2024, pero si estamos hablando del gozo, si el Señor nos quiere enseñar algo, ¿cómo debería hacerlo? ¿Cómo?
con pruebas para que salga el gozo que hay en nosotros. No estoy diciendo que ese sea el objetivo. Lo que estoy diciendo es cómo nos evaluamos para saber que tenemos gozo independientemente de las circunstancias. Es a través de él. A través de. Si no quieren participar, se van a ir para afuera. A través del sufrimiento, a través de las pruebas. Es como un pequeño examen, cómo yo reacciono frente a la prueba que puedo vivir. ¿Hay gozo en medio de las circunstancias? Es una buena pregunta que lo deberíamos hacer. Vimos las características de un verdadero creyente, pero también hace un llamado el apóstol Pablo a tener cuidado, a guardarse de los misioneros, de los predicadores, que pueden llevar al error al creyente predicando un evangelio diferente al apóstol Pablo. Y en el versículo 2 del capítulo 3 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Se acuerdan? Los falsos maestros judíos seguían al apóstol Pablo por donde éste se moviera. Quienes enseñaban que además de creer en Cristo, debían realizar ciertos ritos, ciertas ceremonias, circuncidarse y así pertenecer al pueblo judío, diciendo que la salvación solamente es para el pueblo judío, o era para el pueblo judío. En cambio, el apóstol Pablo enseñaba que somos salvos por gracia, únicamente por gracia, que la salvación es un don gratuito de Dios, que no podemos ganar bajo ninguna circunstancia, sino solamente aceptar en humildad y arrepentimiento y fe. Esa era la enseñanza del apóstol Pablo. Y en base a los argumentos, a las cartas de presentación, a la jactancia de los falsos maestros judíos, la imposición a los creyentes de ciertos requisitos para poder obtener o ganar la salvación, el apóstol Pablo presenta su currículum vitae. ¿Se acuerdan de ello? Presenta su currículum vitae. Podríamos decir, para dejar en claro que ninguna obra humana de la carne puede hacernos merecedor de la salvación, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que ninguna obra de la carne puede hacernos merecedor de la gracia de Dios. Y si alguno, dice el apóstol Pablo, tiene puesta su confianza, o si alguno tiene motivos para confiar en sus esfuerzos humanos, en sus obras humanas, en lo que la carne ha hecho, dice el apóstol Pablo, yo más. Y en el versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. ¿Se acuerdan? Me imagino que usted está concentrado en lo que yo estoy diciendo. ¿Ya? Es bueno hacer preguntas así al azar, ¿cierto? ¿Es cierto? A ver si están, yo voy a ir preguntando, a ver si están atentos. Entonces le voy a hacer una pregunta ahí, cuando usted escuche su nombre, usted se para y dice, y responde. ¿Ah? Va a ser de lo que estamos hablando. ¿Ya? Y en los versículos 5 y 6 nos presenta su currículum vitae y el apóstol Pablo enumera 7 cosas que considera como ganancia en su vida profundamente religiosa, que había vivido antes que Cristo se saliera a su encuentro camino a Damasco. Y él dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahí está el currículum del apóstol Pablo. Ahora les invito a leer Filipenses 3, del 7 al 11. Filipenses 3, del 7 al 11. ¿Lo tenemos? Dice así. Pero cuántas cosas serán para mi ganancia, las
he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo todo, y lo he perdido todo, y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Padre amado, te damos gracias en el día de hoy por tu palabra. Pido la ayuda de tu Espíritu Santo para poder ser claro, Dios, y hablar solamente lo que esta, Padre, quiere transmitir a la iglesia. Oro por mis hermanos, Señor Dios, para que puedan concentrarse, puedan, Señor, asimilar este conocimiento, pero sobre todo podamos llevarlo a la práctica en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De estos versículos dijimos que hay algunos puntos principales que podemos sacar. Y lo primero que dijimos es que es, punto número 1, el amor de Cristo. Eso ya lo vimos. Vamos a hacer un pequeño resumen para introducirme de nuevo. Dice, el amor de Cristo, versículo 7. Pero cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. El amor a Cristo era la motivación más grande, más importante en la vida del apóstol Pablo. El amor a Cristo nos constriñe, es el motor que nos lleva hacia adelante. El amor a Cristo es el motor de nuestra existencia, es el centro de nuestra vida. Era lo que impulsaba al apóstol Pablo a servir al Señor. Y el amor a Cristo debe impulsarnos a nosotros también a servir al Señor. El amor a Cristo le permitía al apóstol Pablo enfrentar cualquier situación por más adversa que ésta fuera, porque él en toda circunstancia ponía la mirada en Cristo Jesús y recibía de su amor. El apóstol Pablo consideraba toda su vida pasada, todos los logros obtenidos, pero también toda su religiosidad, todos los ritos impuestos por la ley como basura, como estiércol de perro, ¿frente a qué? Al amor de Cristo Jesús. Eso lo vimos anteriormente. El apóstol Pablo, a su vez, también consideraba toda su vida pasada, todos los logros obtenidos, pero también toda su religiosidad, todos los ritos impuestos por la ley como basura, como estiércol de perro, número 2, por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Entiende? Usted no me ha entendido, usted ha aprobado. 2 puntos. Primero, el amor de Cristo. Y número 2, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Claramente, en este versículo refuerza lo anterior en el versículo 7. Pero cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ahí están los 2 puntos. Una por amor a Cristo y la otra por el conocimiento de Cristo. El amor de Cristo había cautivado el corazón del apóstol Pablo. Todo su movimiento, todo su actuar era llevar su corazón y recibir el amor de Jesucristo en su vida. Y nada
nada en la tierra podía arrebatar ese amor recibido. No había comparación alguna en poner, es como decir, en poner en paralelo el amor de Cristo hacia su vida versus las cosas que el mundo puede ofrecer. No había nada que tuviera más valor que recibir el amor de Jesús en su vida. Y ahora también está diciendo que ese amor cautivó su corazón, pero también el conocimiento de Cristo cautivó su mente. El amor de Cristo cautivó su corazón. No hay nada que se pueda comparar con el amor de Cristo, pero ahora dice, el conocimiento cautivó mi mente. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que su existencia, su vida, tiene un solo objetivo, un solo propósito: profundizar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él amaba tanto a Cristo que lo único que quería era conocerle más y más. Por eso habla de la excelencia del conocimiento en el versículo. La supremacía del conocimiento. Así como para el apóstol Pablo, para cada creyente no debería haber nada más importante en la vida que conocer a Jesucristo. Crecer en el conocimiento de Cristo. Al terminar el año 2024 como cristianos, deberíamos preguntarnos y evaluarnos. Es periodo de evaluación, ¿verdad? Preguntarnos, ¿cuánto he crecido en el conocimiento de Cristo este año? ¿He crecido en el conocimiento de Cristo? Pero no solo en conocimiento, sino si hay un paralelismo entre el conocimiento de Cristo y los cambios que este conocimiento debe producir en mi vida. Porque puedo conocer mucho, pero si no hay cambios realmente profundos en mi vida, hay algo que no está bien. El mismo apóstol Pablo en Efesios 1:17 dice, en oración por los efesios dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Se perdieron? ¿No? ¿Sí? ¿Están concentrados? Mire, para que alumbren los ojos de vuestro entendimiento, para que nuestra mente sea aclarada, para que podamos ver la excelencia de la gloria del Señor Jesús. El apóstol no está diciendo que él oraba para que los destinatarios de esta carta reciban el Espíritu Santo de sabiduría, de revelación, con el doble objetivo de que conozcan a Cristo. En otras palabras, para que entiendan el propósito y el poder de Dios en sus vidas. Lucho con los amenes. Es que estas cosas son tan profundas. El apóstol Pablo está intercediendo. Mire, no está intercediendo por sanidad. No está intercediendo porque la iglesia crezca. No está intercediendo para que no hayan problemas en la iglesia. Él está orando para que haya una revelación de sabiduría, de revelación, para que entiendan el propósito y el poder de Dios en sus vidas.
Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. Está totalmente de acuerdo con lo que está diciendo el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, otra vez el apóstol Pablo dice 4:6, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, todo tiene que ver con el conocimiento de Cristo. Somos tan privilegiados, somos tan bendecidos, porque tenemos la palabra de Dios. Tenemos la posibilidad de escuchar la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra, meditar en la palabra. Y el gran maestro, el gran ayudador, el poder del Espíritu Santo nos lleva al conocimiento verdadero de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la verdad? Porque hay una sola verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. El Señor envió su Espíritu Santo un día sobre nuestra vida, abrió nuestros ojos espirituales para que pudiéramos ver al Señor Jesucristo como nunca antes lo habíamos visto. Somos privilegiados porque podemos escuchar la palabra de Dios. Y dice, y la fe viene por el oír, ¿qué? Somos bendecidos porque podemos tener y leer la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra. Somos privilegiados, bendecidos al estudiar la palabra. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Somos tan bendecidos, tan privilegiados, tenemos la palabra la cual podemos memorizar. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Es una pregunta. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? La respuesta es atesorando su palabra para no pecar. Somos tan bendecidos, tan privilegiados que tenemos la posibilidad de meditar en la palabra. Sino que en la ley del Señor está tu delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿A dónde apunta todo esto? Toda la Escritura y el Espíritu Santo apuntan a un solo punto, valga la redundancia, a exaltar a Jesucristo. De tal manera que el conocimiento de Cristo en nosotros es lo que debe cautivar la mente del cristiano. Debe cautivar el tiempo del cristiano. Debe cautivar el dinero del cristiano. Debe cautivar en los esfuerzos del cristiano, porque eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No es al revés. Hermano, cuando estudiamos las Escrituras debemos tener siempre en mente que toda la Escritura da testimonio de Cristo. Si profundizamos en la palabra, lo que estamos haciendo es conocer más y más ¿a quién? ¿A quién? ¿Para qué? ¿Con el propósito de qué?
Efesios 4:13 lo dice y lo resume muy bien. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No hay otro objetivo. Hermano, si no estudiamos la Biblia para mantenerlo ocupado, no estudiamos la palabra de Dios porque los que estudian la palabra o los que traen una palabra de Dios no tienen nada más que hacer. No, hermano. Estudiamos porque necesitamos conocer al Señor. Porque necesitamos crecer espiritualmente. Porque necesitamos desarrollar la mente de Cristo en nuestra vida. Necesitamos, esa es la función de la iglesia, pero esa es la función del creyente, crecer, desarrollarse espiritualmente. No podemos seguir siendo los mismos. Debemos crecer, debemos anhelar conocer a aquel que entregó su vida en la cruz para el perdón de mis pecados. Y cuando entiendo eso, mi vida no puede seguir siendo la misma. No puedo, hermano, porque eso sería atar al poder del Espíritu Santo para que ore mi vida. Podemos observar cómo el apóstol Pablo asocia la relación de conocimiento profundo de Cristo con la transformación para ser semejantes a Él. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No es simple conocimiento intelectual acerca de Cristo. No. El apóstol Pablo empleó el verbo griego que significa conocer para resaltar este conocer como una experiencia personal. Conocimiento para tener una experiencia personal. Si yo conozco a Cristo, lo que voy a cosechar, lo que estoy cultivando, lo que voy a obtener es una relación personal con Cristo. Y yo necesito tener una relación personal con Cristo. ¿Por qué yo? Porque Él me conoce a mí, pero yo no lo conozco a Él. Él me conoce en toda mi plenitud, pero yo necesito conocerle a Él para tener esta relación y participar de una forma íntima con Él. No se trata simplemente de una enseñanza académica, no es simplemente algo intelectual, místico, es algo real. Es algo real y continuo. Y esto es realmente maravilloso porque se trata de una relación de conocimiento y conocimiento no superficial. Yo le conozco a usted superficialmente, pero Cristo no quiere esa relación superficial. Él quiere una relación profunda. Y Él está exponiendo todas las formas en las cuales yo puedo tener una relación profunda con Él. Este conocimiento no es superficial. Colosenses 1:9 dice lo siguiente. Mire, por lo cual también vosotros, el apóstol Pablo está diciendo, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos de toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Redondito, clarito. Hermanos, todos conocemos la experiencia formidable, extraordinaria del apóstol Pablo camino a Damasco, cuando Cristo se le presentó. Todos lo conocemos de memoria, ¿cierto? Amén. Si alguien no la conoce,
la podemos conversar al final del servicio. Pero todos la conocemos, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo sabe que no todos necesariamente tienen que pasar por algo así para conocer y tener una relación profunda con el Señor. No es necesario tener una experiencia como la que tuvo el apóstol Pablo para conocer a Cristo. Pero además de no ser necesaria, no la necesitamos. ¿Por qué no la necesitamos? ¿Alguien se atreve a decir algo? ¿Por qué? Todos conocemos lo que el apóstol Pablo vivió. La forma extraordinaria que fue cambiada su vida. Cómo él cambió de rumbo totalmente. Pero el apóstol Pablo sabe que esa experiencia no la pueden vivir todos. Pero además sabe que no es necesaria. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra. Porque la palabra es suficiente para tener un conocimiento, una experiencia, una vivencia de Cristo en mi vida. No necesitamos tener nada más. No necesitamos vivir una experiencia como la que vivió el apóstol Pablo. Porque tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos va a llevar a una relación tan profunda como la que tuvo el apóstol Pablo. Sin duda que a lo largo de la Escritura encontramos relatos extraordinarios, como el Señor se presentó a Juan y Jacob en el monte de la Transfiguración y vieron su gloria. Vemos cómo Moisés hablaba con el Señor, experiencia formidable. Cómo a Abraham se le pareció en medio de una zarza ardiente. Sin embargo, nosotros no necesitamos esa experiencia física. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia de ver la gloria de Dios a través de la palabra de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Conocimiento de Dios. ¿Quieres crecer espiritualmente? Conocimiento de Dios. ¿Quieres servir agradando a Dios? Conocimiento de Dios. ¿Quieres salir de su estado de depresión, de desorden, de que este año es malo? Busquemos en la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El profundo conocimiento de Cristo fue la base de las profundas convicciones del apóstol Pablo. Por eso él pudo decir en medio de cualquier aflicción que él estaba, porque yo sé en quién he creído. ¿Qué aflicción tiene usted hoy día? Al finalizar este año, usted puede decir, yo sé en quién creo. Si no lo puede decir, hermano, con el amor que le tengo es porque no conoce al Dios de la Biblia. El apóstol Pablo dice en Timoteo 1:12, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Dónde está poniendo Pablo su mirada? ¿En la tierra? En el cielo. ¿Y por qué? Porque él sabe a dónde iba. El conocimiento de Cristo diluye las dudas del creyente. El conocimiento de Cristo da convicciones sólidas al creyente. Endereza nuestros pasos. El conocimiento de Cristo renueva las fuerzas del creyente. El conocimiento de Cristo me capacita para llevar todo pensamiento cautivo a su presencia. El conocimiento de Dios. El conocimiento de Cristo me hace saber que yo no sirvo al ojo humano, sino sirvo a Cristo. Entonces, como yo conozco a Cristo y sé a quién le sirvo, no espero recompensa de los hombres. Y no espero recompensa de Dios, porque Él ya me la regaló, vida eterna junto a Él en el cielo. Y eso cambia la perspectiva del creyente.
Eso cambia las prioridades del creyente. Entonces la pregunta es, ¿cuánto he crecido? Hermano, cuando alguien dice, yo no necesito saber más de Dios si tengo 20, 30, 40, 50 años en la iglesia. No necesito saber más. O que cree que ya lo sabe todo, porque ha leído 3 o 4 veces la Biblia. Con el amor nuevamente que le tengo, déjeme decirle que está profundamente equivocado. Porque es imposible conocer a Cristo en toda la eternidad, en toda su dimensión. Es imposible. Conocemos parte de Dios. Rajuñamos parte de Dios en 66 libros. Hermanos, parte de Dios. Porque Dios es mucho más que 66 libros en la Biblia. Dios es eterno. Dios es eternidad. Dios es soberanía. Dios es todo lo del ser humano. No sé si me entiende. Cuando el apóstol Pablo habla del conocimiento de Cristo Jesús, no tiene que ver solo con el conocimiento intelectual, sino con una realidad vivencial, una relación. Porque esta es la misma palabra que utiliza en Juan 10:14. Juan 10:14 dice lo siguiente: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. ¿Hay alguna oveja que Jesús no conozca? ¿Hay algún, ya, a lo mejor la pregunta puede estar mal formulada. ¿Hay algún ser humano en la tierra que Dios no conozca? ¿Y por qué dice yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas? Pero también dice, coma, y las mías me conocen. Mire, no está hablando de la omnisciencia de Dios en cuanto al conocimiento, porque Dios es omnisciente, conoce a todas las personas. No hay ser viviente o algo que se mueva sin que Dios no lo conozca. Él conoce todas las cosas. ¿Quién dice amén a todo eso? Amén. Conoce absolutamente todo, pero aquí está diciendo, miren, en términos personales, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Conozco, esa palabra es relación, la misma palabra que está empleando el apóstol Pablo. Conozco, tenemos una relación. Me conocen, tenemos una relación. Tiene que ver con una experiencia, tiene que ver con algo palpable, tiene que ver con una relación principal, continua entre dos personas. Hay una relación y esa relación tiene que ver con una relación íntima. Y Dios dice que Él me conoce. Entonces, para que pueda haber una relación íntima, ¿quién tiene que conocer a quién? Nosotros conocerlo a Él. Mire, en el mismo capítulo 10, en el versículo 27 de Juan, dice, en el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Si hay una relación personal, Cristo me conoce, pero si yo logro conocer a Cristo en una relación profunda y personal, ¿qué voy a tener como resultado? Dice, me siguen. ¿Los vamos a seguir? Los vamos a seguir. Las ovejas oyen mi voz, las conozco, me siguen. Es una relación cerrada. Oyen, conozco y siguen. Y esa relación, a esa relación somos llamados, cada uno de nosotros en Cristo. Por eso que no se trata de solo conocimiento, sino de una relación profunda, diaria, la cual sin duda alguna, esto me lleva a cambios profundos en mi vida. Yo sigo a Cristo. Pero no como yo quiero, no a la pinta mía, no como que si yo tengo ganas o no tengo ganas.
Cuando tengo una relación con Cristo, me someto porque tengo un conocimiento a quién estoy siguiendo. Y eso me lleva a cambios profundos. No podemos seguir siendo los mismos. Debe haber una evaluación sincera que me permita avanzar. ¿Por qué no avanzo en mi vida cristiana? ¿No será porque no conoces a Cristo? ¿O porque no conoces al Cristo de la Biblia? Y tú solamente fabricamos un Dios a mi medida. No, si Dios me ama. No, si Dios perdona todos mis pecados. No, si Dios sabe cómo soy. Y Él me tiene que amar como soy. No, pues mi hermano. Si Cristo salió a nuestro encuentro es para que haya una transformación. Si mi pecado me separa de Dios, mi pecado me aparta, no me deja tener una relación profunda con Cristo. Y Él me abrió los ojos para tener una relación, para conocerlo, para que mi vida fuera transformada. ¿Por qué no avanzo en mi vida cristiana? ¿Por qué sigo igual? La respuesta es porque me falta conocimiento de Cristo. No hay más. Si no hay conocimiento de Cristo, no tengo relación con Cristo. Por más que usted sueñe, por más que usted esté esperando algo como lo que le pasó al apóstol Pablo y que usted quiere ver un milagro para... No, hermano, no, eso no va a suceder. Si quiere que suceda, metámonos aquí. ¿Quiere ver milagros en su vida? Metámonos aquí. ¿Quiere ver transformación en su vida? Metámonos aquí. ¿Quiere ver cosas extraordinarias en su vida? Metámonos aquí. Eso es. Si usted cree que por escuchar algunas alabanzas o saber algunas alabanzas de memoria, si usted cree que por conocer algunos versículos bíblicos, o que cuando hacemos reuniones de grupo y contestamos todas las preguntas que nos hacen, o por venir todos los domingos al culto, o incluso por servir en la iglesia es suficiente. Que por haberme bautizado ya es suficiente. Con el amor que le tengo otra vez, está en un profundo error. Cristo es mucho más que eso, hermano. Cristo es mucho más que eso. La vida cristiana es mucho más que eso. Y no va a haber cambios profundos en mi vida porque solo tengo conocimiento. Un mero conocimiento superficial de Él. Y si tiene un conocimiento superficial de Él, ¿cómo puede profundizar en una relación con Él? ¿Sabe por qué le cuesta avanzar? ¿Sabe por qué nos cuesta avanzar? No es porque las predicaciones sean malas, o porque nos falte aire acondicionado, o porque la escalera esté a punto de caer, o porque, pucha, el pastor dice una cuestión y después dice otra. No, hermano, ¿sabe por qué no avanzamos? Porque no conocemos a Cristo en la Biblia. Porque no tenemos una relación profunda con Él. ¿Sabe por qué andamos de tumbo en tumbo? Porque no conocemos a Cristo. ¿Sabe por qué nos amargamos? Estamos hablando del gozo del creyente, es porque no conocemos a Cristo. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Aquí, el conocimiento de Cristo no ha de ser solo teórico, intelectual, sino vivencial, integral. Todo el ser del creyente debe estar en Cristo. Si usted y yo creemos en Cristo, fuimos llamados para aborrecer al mundo. Si no, pregúntese si realmente es cristiano. Hermano, no sé si usted hoy día como fin de año esperaba cariños y la verdad que no, pero ¿sabe qué? Doy gracias a Dios. Porque estos son los cariños que necesitamos. La verdad de Dios. Porque no queremos verlo en la misma condición. Porque cada llamado, cada exhortación tiene que ver con el deseo de avanzar, de crecer espiritualmente.
¿Qué pasa cuando un niño no crece? ¿Qué le pasa a los papás cuando un niño no crece? ¿Qué le pasa a los papás cuando el niño siempre se cae porque los cordones los tiene desabrochados? Le abrochamos los cordones una y otra vez, pero llega el momento de decir, ya, pues aprende a abrocharte los cordones. Tenemos que crecer. ¿Y cómo se nota que estoy creciendo? Aquí también es una pregunta personal. ¿Vibro yo con Cristo? ¿Vibro con el Señor? Con el que el Señor me revela a través de su palabra, remueve mis fibras más profundas. Cuando Dios a través de su palabra me revela el pecado, me revela mi condición, ¿qué hay en mi corazón? Hermano, independiente si hay culto o no hay culto, independiente si hay actividad o no hay actividad en la iglesia, yo tengo una relación profunda por Cristo. Hermano, yo creo, me he enterado por ahí, hay iglesias que están haciendo servicios una vez al mes. Y no voy a entrar a cuestionar ese tema. Pero el cristiano, el que quiere tener una relación con Dios, no puede conformarse con un domingo al mes. No puede, mi amado hermano, porque Cristo es mucho más que un culto. Cristo es algo que me lleva, que me cautiva, que me impulsa, que me anima, que me lleva a adorarle. A querer una relación con el cuerpo de Cristo. Eso es ser cristiano. Hermano, no es ser cristiano. Hemos hablado de cristianos nominales, cristianos... En fin, no me acuerdo ahora. Pero es triste ver a esas personas que vienen una vez cada tanto a la iglesia. Y después le echan la culpa al pastor porque no crecemos. Y después dicen que el pastor no se preocupa de mí. Hermano, mi preocupación radica en que tengo que enseñar la verdad de Dios. Eso es lo que el Señor demanda de mí. Yo no estoy de adorno. No estoy de adorno para visitarle a usted, es bueno, sí es bueno, pero mi principal labor es que enseñar el conocimiento de Dios y conocimiento que no es mío. Porque yo trato de decir nada que no esté aquí. Y hay dolores de cabeza, sí, pero ¿qué? ¿Le voy a echar la culpa a usted porque yo soy su pastor? No, pues mi amado hermano. Entonces usted tiene que cultivar una relación con Dios, independiente de lo que aprenda el día domingo. Y va a crecer. Y capaz que el Señor lo llame a pastorear esta misma iglesia, pero sentado, cómodo y criticando al resto, permítame decirle que no va a crecer. Con el amor que le tengo, no va a crecer. Lo que se cautiva en silencio, habla poderosamente en público. Habla poderosamente en público. El conocer más y más a Cristo producirá en el creyente una relación más profunda con Él y en consecuencia una transformación de carácter en la conducta de éste. ¿Quién dice amén a eso? Esa es la iglesia. Entonces, aquí va nuevamente la pregunta. ¿Estoy creciendo efectivamente en el conocimiento de Cristo? ¿Me conformo con poquito? No, si yo sirvo en la iglesia. Yo hago aseo en la iglesia. Reparto la cena una vez al mes. ¿Me estoy conformando con eso? No me conteste. Puedo decir que debido a ese conocimiento mi relación es más profunda con el Señor. Mirando hacia atrás puedo decir que antes tenía un conocimiento superficial, pero ahora tengo un conocimiento más profundo en Cristo. Pero eso no es todo. Lo que sigue es, se puede ver o se puede apreciar en mis decisiones, en mis acciones, en la forma que estoy viviendo,
¿De dónde pongo mis intereses personales? ¿Es visible? Hermano, fuimos llamados para hacer visible a Cristo. Mire qué importante. ¿A través de qué? No del conocimiento. Mire qué increíble. Estamos llamando al conocimiento, pero no fuimos llamados para pararme y botar todo el conocimiento, sino para que ese conocimiento que yo tengo sea visible a aquellos que no tienen conocimiento. ¿Se entiende o no? ¿No? Claro, porque no es solo conocimiento, sino es que a través de mis decisiones, mis acciones, en la forma que estoy viviendo, en donde pongo mis intereses principales, es que estoy demostrando que tengo un conocimiento profundo de Dios. ¿Cuáles son mis mayores desvelos? ¿Cuáles son mis mayores intereses en esta tierra? ¿Estoy creciendo en mi relación con Cristo? ¿Levantamos nuestra cabeza para colocar nuestra mirada en Cristo todos los días, en cada momento de nuestra existencia? Todas estas preguntas son preguntas personales. Todas estas preguntas son necesarias que cada uno de nosotros nos hagamos. Necesitamos crecer. El apóstol Pablo dice, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Le queda más claro esta porción de la Escritura? Lo más importante es el conocimiento de mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. No importa otra cosa, no estoy preocupado por lo que pase mañana, lo que va a pasar pasado, porque sé en quién he creído. ¿Tiene dudas? Es legítimo tenerlas. ¿Tiene temor? Es legítimo tenerlo. Pero eso va a desaparecer cuando yo conozco a Cristo. Cuando conozco a Cristo. Hermano, mire, no son las leyes gubernamentales, no es la ideología de género lo que destruye a la iglesia. Porque la iglesia de Cristo la guardó en el pasado, la guarda en el presente y la guardará en el futuro. Pero la iglesia de Cristo necesita ser fortalecida en sus convicciones. Porque si no hay convicciones en el creyente, la iglesia desaparece. No como iglesia grandota, sino como estas, ¿cómo que le llaman? Estas congregaciones locales. Congregaciones locales, iglesias locales. ¿Por qué? Porque a los creyentes de las iglesias locales les falta convicción, les falta conocimiento de la palabra de Dios. Por lo cual nosotros necesitamos ser fortalecidos en nuestras convicciones personales con respecto a lo que significa ser cristiano. Ser cristiano significa tener una relación profunda con Cristo. Y eso significa que amamos a Cristo porque Él nos amó primero. Es por eso que le amamos a Él. Esto cautivó nuestro corazón. Conocemos a Cristo porque Él nos conoce también a nosotros. Y esta es la relación que cautiva nuestra mente, intelecto, integralmente toda nuestra vida. Y así como el apóstol Pablo consideraba toda su vida pasada, todos los logros obtenidos, pero también toda su vida religiosa, todos los ritos impuestos por la ley como basura, como estiércol de perro, por amor, por el conocimiento de Cristo, porque él entendía que él no tenía su propia justicia. Número 3, no teniendo mi propia justicia, dice el apóstol Pablo.
¿Qué está diciendo? Mire, versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Parece que no voy a terminar. Todo lo que mencionó el apóstol Pablo en los versículos 3 al 6 está mostrando su propia justicia. Habla de los hechos de la carne, del mundo que le daban a él, antes de conocer a Cristo, estatus. Le daban autoridad, le daban prestigio, ¿cierto? Era su currículum, su carta de presentación. Dice que él era judío, era un fanático judío, pues que era un fariseo. Había creído fielmente que la justicia se obtenía por obedecer la ley. Había hecho muchas cosas para ganarse la justicia de Dios, aún matar cristianos. Él tenía una vida intachable con respecto a la ley, pero cuando Cristo se manifestó en su vida, se dio cuenta que estaba profundamente equivocado, que nada de eso tenía valor alguno en su vida, que ninguna obra que él hiciera, que nada de lo que él hiciera en esta tierra lo justificaría ante Dios para vida eterna. Cuando el apóstol Pablo dejó de ver sus obras, su justicia, pudo levantar la mirada y ver la justicia de Dios en la cruz del Calvario. Y eso cambió su vida. Eso cambia la vida de las personas. Y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, él hacía cumplir la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, entiendo que no es mi justicia, no son mis obras. Somos aceptos delante de Dios por su justicia y por su buena obra. Él pudo entender eso. La pregunta es si nosotros lo entendemos. Mire, el gran reformador Lutero luchó fervientemente con el temor de recibir la justa ira de Dios. Lo llevó a flagelarse. Cada vez que cometía pecado, se latigaba. Y hacía una serie, en algunas películas por ahí he visto, hacía una serie de cosas para ganarse la buena voluntad de Dios. Según él, para zafarse de esos malos pensamientos y para que Dios no lo castigara por su pensar. Pero cuando él entendió Romanos 16, 17, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando él entendió eso, su vida fue transformada. Dios le abrió los ojos de su entendimiento de una forma extraordinaria. No de la misma forma que se les abrió al apóstol Pablo camino a Damasco, pero a través de la Escritura hizo una obra tan grande como la que hizo con el apóstol Pablo. Porque ¿qué nos está diciendo aquí, Romano? Es que por medio del Evangelio, de la palabra de Dios, él pudo comprender, pudo recibir la revelación que la justicia de Dios es por la fe. No por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Así como Lutero, el apóstol Pablo miraba su corazón y sabía que era imposible que por su justicia Dios lo aceptara. Él pudo reconocer que él no podía hacer nada y por más que lo quisiera, no podía agradar a Dios por medio de sus propios hechos. Eso es lo que nosotros debemos entender, porque eso es lo que dice el Evangelio, amado hermano. Por eso cualquiera que deje de lado la justificación por la fe, cualquiera iglesia que deje la justificación por la fe, no es una iglesia, es un grupo de personas que se juntan a hacer cosas que les agradan. Porque
Para la iglesia uno de los puntos principales es la doctrina de la justificación por la fe, al menos de esta. Cada uno de nosotros debería hacer constantemente un ejercicio de mirar nuestro corazón y darnos cuenta de que somos pecadores. Mirar lo que pensamos. Que nuestros pensamientos vuelan tan rápido que no los podemos parar. ¿Cuántas veces reflexionamos que el Señor, conociéndonos como ningún otro, nos acepta como hijos? Mire, hermano, si Él conoce todos mis pensamientos, y cuando digo todos, todos, y que no me atrevería a revelarlos aquí, pero aún así Él me ama. Aún así Él me ama. ¿Cómo es posible que Jesucristo dijera, no se turbe vuestro corazón a sus discípulos, que sabía que lo iban a traicionar, que sabía que lo iban a negar? Le dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Si eso no alienta mi corazón, no sé qué lo puede hacer, mi hermano. Si esta verdad no impacta mi vida, si esta promesa no me lleva a reflexionar en lo que Cristo hizo por nosotros, no sé qué lo puedo hacer. No sé. El Señor nos prometió conociendo nuestra condición. Y eso me lleva a enfrentar la vida de una manera diferente. Pero no solo la vida, sino que también la muerte de una forma diferente. Solamente cuando yo conozco mi corazón, reconozco mi pecado, yo sé que todo lo que haga para alcanzar la justicia de Dios no sirve, entonces, solo entonces, miramos a Cristo y vemos la justicia perfecta de Cristo. Quien no cometió pecado se hizo pecador por cada uno de nosotros. Esta es la esencia de la vida cristiana, del verdadero creyente. Por lo tanto, no basta solo con conocer este hecho, no basta con solo saberlo intelectualmente y quedarme sin hacer nada, como que si nada hubiese pasado. Hermano, si esto no remece nuestro corazón, no sé qué lo puede hacer. Hermano, si esto no remece tu vida para enfocarte realmente en lo que importa, es porque tus ojos espirituales no están escuchando la palabra de Dios. Y eso, la verdad que me da mucha pena, mi amado hermano. Porque yo no soy el encargado de abrírtelos. Porque si no, hagamos una cadena y formemos fila para que oremos por la persona y si sus ojos espirituales sean abiertos. Eso es lo que Dios está haciendo. Pero Dios anhela tener una relación con nosotros. Él anhela tener una relación profunda con cada uno de nosotros. Debemos hacer una correcta evaluación de nuestra vida. La valorización que hacemos de la justicia de Cristo revela también lo que hay en nuestro corazón y en dónde descansa nuestra esperanza, dónde está puesta nuestra confianza, en lo que puedo lograr con mis propios esfuerzos y mi sacrificio. Si yo creo que mi esfuerzo, mi sacrificio es el que me hace avanzar, hermano, déjeme decirle una vez más que está equivocado. Está equivocado, hermano. Ese no es el Evangelio. No es el Evangelio. Pero si nuestra esperanza y confianza descansa total y completamente, absolutamente en lo que Cristo hizo por mí, entonces estoy en el camino correcto al cielo. No solo aquí en esta tierra, sino al cielo. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, dijo el apóstol Pablo. La pregunta es, yo puedo decir lo mismo. ¿Por qué me sigo revolcando en el mismo barro? ¿Por qué? No será porque me da flojera leer la Biblia. No será porque hay cosas que me roban el tiempo para entender o tener una relación con Cristo.
No será porque hay otras cosas que han encandilado mi vida. Hermano, generalmente cuando nos confrontamos con la palabra en nuestra humanidad, viene a ser responsable a otros de mi estado. ¿O no? Mire, si a los que manejamos nunca chocamos nosotros. ¿O no? Siempre nos chocan. Son pocos los que reconocen la verdad que fui yo. No, pues si siempre, no, pero es que yo venía, es que tú, que no, que el signo pare, sí, pero no lo vi. Siempre hay una excusa. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Siempre le echo la culpa al tercero porque yo no crezco. Siempre le echo la culpa a la iglesia porque no tengo una relación con Cristo. Siempre le echo la culpa al hermano porque el hermano me hace que me enoje con él. Juan 3:30 dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que él crezca en mí y que yo mengüe. He menguado. Estoy menguando para que Cristo crezca en mí. De esa manera mi propia justicia pierde su valor y la persona de Cristo resplandece de una manera especial en su perfecta justicia. Estamos aquí y somos lo que somos gracias a Cristo y por lo que Él hizo por nosotros. No hay más. No hay más. Hermano, ¿sabe qué? Es que no sé cómo explicarlo, pero tenemos tiempos tan valiosos. Tenemos la libertad de escuchar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios. Si nadie nos dice nada porque andamos con una Biblia en el auto. Somos tan privilegiados de que, independiente que si esta iglesia no existe, hay muchas iglesias donde podemos ir y escuchar un sermón. Y eso es un privilegio que no en todas partes hay. Lo hemos visto a través de lo que dicen los voces de los mártires. Pero cuando estamos aquí aún perdemos el tiempo. Aún es preferible estar allá afuera, viendo el celular que escuchando la palabra de Dios. Aún es más importante estar pensando en lo que voy a cocinar que escuchando la palabra de Dios, que es la que me alienta, que conocer a Cristo impacta mi vida, que me alienta para seguir adelante. Hermano, los que manejamos siempre estamos mirando el estanque de la benzina. Porque si quedamos sin benzina, vamos a quedar botados. Y aparte del reto de la señora, de lo que pueda pasar y todo lo demás, para prevenir eso, ¿qué es lo que hacemos? Miramos el estanque. Y cuando nos falta combustible, pasamos. Y si hay que esperar, esperamos y llenamos el estanque. Hermano, usted viene a llenar el estanque y es como que si pasa por el lado de la benzina. Hace la fila, pero no quiere. No quiere llenarlo. Porque no me gusta lo que está diciendo el pastor adelante. O porque yo pensaba que iba a haber otra prédica. Y paso de largo. ¿Cuántas personas hemos visto que anhelan, que desean ser exhortados a través de la palabra para que Cristo impacte nuestro corazón? Y nosotros estamos leyendo el WhatsApp. Hermano, ¿sabe por qué me atrevo a decir esto? Primero porque Dios me lo manda, pero también porque lo amo. Y me duele ver cómo desperdiciamos, no porque sea yo el que esté hablando, cómo desperdiciamos el poder animarnos, el poder confortarnos, el poder pasar un rato juntos como hermanos. Hermano, la pintura puede esperar, pero tener relación con el hermano no. Reparar una ampolleta puede esperar, lavar la loza puede esperar, lavar la ropa puede esperar, pero tener una relación con Cristo, con los hermanos en la iglesia, es porque usted no ha apreciado la cruz de Cristo. Es porque a usted le da exactamente lo mismo, porque usted quiere sentirse halagado en su ego y que su casa es la más bonita.
Pero no debería ser halagado que estoy invirtiendo en conocer a Cristo para que Cristo transforme mi vida, para poder ser resplandor de la gloria de Dios. Eso es la iglesia. Hermano, si usted viene a la iglesia y cree que por servir en la iglesia es suficiente, déjeme decirle, hermano, que lo amo tanto, pero no quiero que sirva. No quiero que sirva. Porque lo que yo quiero es que usted tenga una relación profunda con Cristo. Y después de tener una relación profunda con Cristo, Dios lo va a levantar para que la gloria sea para Él y no para nosotros. Eso es la iglesia. Para eso nos congregamos. Para eso invertimos tiempo. Para eso levantamos ofrendas. Hermanos, no levantamos ofrendas para que simplemente tengamos dinero para pagar el arriendo. No. Eso es algo secundario. Juntamos ofrenda porque queremos que el evangelio siga impactando la vida de las personas. Pero si no impacta nuestra vida, ¿cómo Dios va a enviar personas? ¿Cómo vamos a ver estas sillas llenas? Si Dios no está impactando nuestra vida. Hermanos, salimos de aquí, vienen personas nuevas, ni siquiera las saludamos. Ni siquiera las saludamos. ¿Quién se molesta por saludar a una persona nueva? Para que Cristo impacte su corazón a través del saludo, del afecto. No, es que yo tengo cosas que hacer. Es legítimo, sí es legítimo. Pero si ama a Cristo y ama la obra de Cristo, no necesita tener un título para ir a predicar. No necesita que lo nombren encargado de recibir a los que están afuera. No necesitamos nada de eso. Solo necesitamos reconocer que Jesucristo es la prioridad de mi vida. Y como Cristo nos manda es a predicar el Evangelio de Cristo. Es a predicar el Evangelio de Cristo. Hermanos, eso es lo que necesitamos como iglesia. Eso es lo que necesitamos como año 2025. No necesitamos tener una iglesia llena para que digan que tenemos una iglesia llena. No. Necesitamos que el Señor impacte nuestra vida. Que impacte nuestro corazón. Que el Señor a través de su palabra me dé la capacidad de desviar todos aquellos pensamientos que me hacen juzgar al hermano, que me hacen juzgar el servicio de los otros. Hermanos, necesitamos conocer a Cristo para que salga la soberbia cuando alguien le dice que no está bien lo que está haciendo. De acuerdo a la palabra de Dios, la pueda recibir como una bendición para mi vida. Invito a los hermanos que repartan los símbolos, por favor. Vamos a dejarlo hasta aquí. Por lo tanto, mire lo que dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, no se trata de mi currículum, ni de lo que hice o dejé de hacer. No se trata de mi servicio en la iglesia, ni de cuánto he sacrificado para otros, sino de lo que Cristo hizo por mí. Gracias, mi hermano. Por lo tanto, todo lo demás pierde su valor. El apóstol Pablo consideraba toda su vida pasada, todos los logros obtenidos, pero también toda su religiosidad, todos los ritos impuestos por la ley como basura, como estiércol de perro frente al amor de Cristo en su vida. Si Cristo me amó tanto, de una forma incondicional, entonces, ¿por qué sigo amando más las cosas del mundo que a Cristo? El apóstol Pablo consideraba toda su vida pasada,
todos los logros obtenidos, pero también toda su religiosidad, todos los ritos impuestos por la ley como basura, como estiércol de perro frente a la excelencia del conocimiento de Cristo. Si queremos conocer a Cristo, debemos crecer en su conocimiento. Escuchar la palabra, leer la palabra, memorizar la palabra, meditar en la palabra, porque esto produce una mayor dependencia de Él. Asimismo, produce una relación íntima con Él. Entre más profunda e íntima es entonces nuestra relación con Él, esto determinará más el curso de nuestra vida. El apóstol Pablo consideraba toda su vida pasada, todos los logros obtenidos, pero también toda su religiosidad, todos los ritos impuestos por la ley como basura, como estiércol de perro. Número 3, porque él entendía que no se trataba de su propia justicia. Si reconozco la justicia de Dios imputada en su Hijo Jesucristo, entonces debo vivir más para Él y menos para mí. Cristo murió en un lugar, en la forma que mueren los delincuentes, los homicidas, la escoria de la sociedad, recibiendo todos nuestros pecados, para que cada uno de aquel que le ha recibido como el Señor de su vida pueda disfrutar de su justicia, de su gozo, de su paz, de su salvación. ¿Cuánto he crecido este año en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Para el año 2025, ¿es posible que esté en nuestras prioridades crecer en el conocimiento de Cristo? Es una buena posibilidad y me hubiese gustado escuchar un amén. Pero hermano, le invito a reflexionar en esto. No podemos seguir siendo los mismos. Romanos 11:33 dice: oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Te invito a ponerte en pie, mi amado hermano.